Bienvenidos a su canal El Lector Agradecido. Continuamos en estos espacios del Parque Valenciano Negra Hipólita. Les recuerdo, fundado el 27 de febrero de 1983, quienes amablemente nos han permitido aprovechar estos espacios para seguir hablando de esta pasión por los libros. Y hoy les traigo, más que un libro, a un autor y a un cuento que yo leí cuando tenía más o menos entre 14 y 15 años, y me impactó de manera muy particular. Lo uno por su título y lo otro por la técnica. Es un cuento que yo siento la necesidad siempre que participo en un taller literario de llevárselo a estos compañeros talleristas. Este cuento concretamente se llama Recomendaciones a Sebastián para la compra de un espejo. Es un cuento que desde el título, y a los títulos yo le doy mucha importancia. Los títulos son, hablando concretamente de la ficción breve como la del cuento, son fundamentales. Tienen que ser el primer contacto, la primera jugada hábil, digamos, del autor, del escritor, para ganarse a sus lectores. Pues bien, ¿dónde leo yo este cuento? Recuerdo que por esa época, estoy hablando más o menos del año 1978, llegó a mis manos una revista que se llamaba Hombre de Mundo. Esa revista ya no existe, por supuesto. Era una revista que fue concebida para ganarse el favor del lector masculino, en contraposición o tratando de hacer algo parecido a lo que hacían estas revistas de corte femenino, como Vanidades, Buen Hogar, en fin, y que lo hacían con las mujeres. Esa revista fue de existencia efímera, pero yo conservé una de ellas durante muchos años, precisamente porque tenía este cuento, me dio a conocer este cuento. Le hacían una entrevista a su autor, el argentino Eduardo de Gudiño Kieffer, que yo no conocía, y que la verdad no fue tan prolífico como otro, como su coterráneo Jorge Luis Borges, que ustedes saben que inspira todos estos encuentros. Pero resulta que a Eduardo de Gudiño Kieffer le hacían allí una entrevista y él presentaba lo que él consideraba era su mejor cuento. Y allí leí yo precisamente Recomendaciones a Sebastián para la compra de un espejo. ¿Por qué me impresionó tanto este cuento? O sea, me sorprendía por la manera de contar. Era alguien que hablaba en primera persona con un interlocutor que no aparecía en ningún momento. Es decir, estamos hablando de una técnica donde la manera de dialogar, por lo menos para mí, era sorprendente. Hay un diálogo que yo siempre estudio, o yo estudié en su momento, y siempre lo recomiendo como un excelente ejemplo de un diálogo donde nada sobra, que es el de García Márquez en el cuento Un día de estos. Un diálogo preciso, el encuentro entre el dentista y ese enemigo político que es el coronel que viene necesita sacarse una muela y pues tiene que venir con su enemigo, y el diálogo que se establece entre ellos. Pero allí tenemos a dos interlocutores que se ven, que uno lo siente, y que ese autor omnisciente que es García Márquez nos va presentando alternadamente. Pues ¿qué pasa aquí con Recomendaciones a Sebastián para la compra de un espejo? El otro, el joven Sebastián, no se ve, solo se siente por las reacciones que tiene el otro. Les leo. Mire, Sebastián, es en la calle Juncal. Venga, acérquese. Voy a decirle el número al oído. Es mejor que nadie lo sepa. Hay secretos que conviene guardar muy bien. Bueno, usted entra en la boutique y pregunta por la señora Hipólita. Le dirán que no está, pero no se aflija, Sebastián. Sugiera que va de parte de Mistress Murphy y ponga cara de inteligente. Le harán un gesto de complicidad y lo llevarán a la trastienda. Abrirán una puertecita escondida entre los brillantes vestidos que cuelgan, inmóviles pero vivos, de una increíble cantidad de perchas doradas. Podrá usted entonces ingresar al cuarto de los espejos. La señora Hipólita, que adora a los muchachos desgarbados como usted, le ofrecerá un cigarrillo. Acéptelo, Sebastián, acéptelo y aspírelo con delectación.
porque sin duda será un cigarrillo egipcio con una pizquita de opio. Después contempla atentamente la colección de espejos, emitiendo de vez en cuando una interjección oportuna y discreta. Nada de exclamaciones altisonantes, a pesar del asombro. Y tenga en cuenta que en ningún momento hay que pronunciar la palabra mágico, porque se supone que usted ya sabe que todos los espejos lo son, y en especial los de la señora Hipólita. Fíjense ustedes, aquí está hablando este que está dándole esa recomendación a Sebastián. Recuerde que es recomendaciones a Sebastián para que compre un espejo. Y sabemos que Sebastián lo está escuchando atentamente y él está aconsejando a aquel muchacho. No quiero, como se diría ahora, hacerle spoiler del final de este cuento, que es breve pero intenso, y que se va a seguir manejando de esta misma manera. Un diálogo entre dos personas, pero el otro no se ve, sino que se siente en las reacciones que va teniendo su interlocutor. Es que le está dando consejo. Continúa. Fíjese en ese, Sebastián. Sí, en ese, el ovalado con marco de plata. Todos los días, a las 7 de la tarde, refleja a Rachel en su estupenda interpretación de Fedre. Es magnífico, ¿eh? O aquel otro, tan profundo en el misterio de su azogue, tan rico en las volutas rococó que lo rodean. No niego que es maravilloso, pero no te lo aconsejo, porque al sonar las 12 campanadas de la medianoche, muestra a un oficial de húsares de Grodno asesinado por su novia vampiro. Brrr. Ok, así sigue. Este cuento a mí me sorprendió y yo siempre lo presento como un ejemplo, precisamente, de una perspectiva, de una manera de contar donde podemos ganar al otro. Yo alguna vez lo ensayé en un cuento. No sé si logré precisamente este mismo efecto, pero lo intenté, al menos lo intenté. Y siempre tengo a Eduardo Gudiño Kiefer como una referencia. Fue un cuento para mí fundacional. Lo leí, como les digo, entre los 14 y los 15 años y me sorprendió. Guardé con mucha gratitud esa revista, pero era precisamente porque tenía una entrevista con Gudiño Kiefer que daba algunos detalles de su particular manera de concebir la literatura. Hablaba de Borges, entre otras cosas. Hablaba de temas polémicos como la homosexualidad, en fin. En ese tiempo era la manera de hablar de él era polémica, pero más allá de ello, hablaba de una manera de hacer literatura, o me revelaba una manera de hacer literatura que yo desconocía. Mis referentes eran para el momento Borges el de los ensayos profundos, García Márquez, el de esa imaginación y ese lenguaje castellano caribeño, muy familiar, pero lleno de una profunda imaginación, haciendo como tomas de cine. Muchos de sus cuentos de la época, por ejemplo, como ese que le he referido, un día de estos parecen guiones cinematográficos. Bueno, esos eran mis referentes. García Márquez por un lado, Borges por otro, Rulfo, y a quienes conocía solas. Yo no tuve un maestro que me dijera, léete esto. Yo lo fui, claro, hay una referencia, pero no fue porque un maestro en la escuela o en el colegio me dijera, sino porque yo lo fui descubriendo. Y un día entre los días, descubrí a Eduardo Gudiño Kiefer. Les recomiendo que se lo lean, van a conseguir este cuento por allí. Yo me lo conseguí, me lo reencontré en este libro donde varios escritores argentinos de mucho talento daban lo que era su mejor cuento. Y para terminar, Gudiño Kiefer habla de este cuento y repara por allí en que el nombre Sebastián, como mi gran amigo el que está detrás de cámara, aparece en otro cuento suyo. Y él dice, bueno, yo no me psicoanalizo, yo no me analizo muchas veces, pero Freud se daría un banquete conmigo cuando a propósito de que se está repitiendo este nombre en otros de mis cuentos. Pues bien, les recomiendo, valga la redundancia, recomendaciones a Sebastián para la compra de un espejo, y Eduardo Gudiño Kiefer, ese autor argentino, tal vez no muy conocido, pero capaz, como dice el gran Borges a propósito de algún verso feliz que podamos tener en la vida, que tuvo un cuento feliz, un cuento maravilloso, un cuento extraordinario, un cuento ejemplar, que legar
a este mundo de la literatura y que yo se lo recomiendo de corazón como un lector agradecido. Lo seguimos esperando por aquí. Y ya saben, denle like, compartan estos links porque queremos seguir creciendo y la confianza de ustedes, su presencia allí, nos sigue alentando. Los esperamos.